Jerez de los Caballeros. Tiene una larga historia. Se cree que los fenicios fundaron el asentamiento llamado Seret, que significa ciudad. Posteriormente, durante el periodo romano, la localidad fue conocida como Fama Iulia. Tras la batalla de Guadalete en 1711, la zona pasó a dominio musulmán y la ciudad fue renombrada como Serica. En 1230, Alfonso IX de León reconquistó la villa que por entonces se llamaba Villa de Seret. El rey entregó la villa a la Orden del Temple, consolidando la alcazaba árabe y construyendo murallas y fortalezas. Después de la disolución de la Orden del Temple, la villa fue cedida por Enrique II a la Orden de Santiago. Durante los siglos XVI y XVII, Jerez de los Caballeros vivió un gran auge, siendo declarada muy noble y leal ciudad por Carlos I. La ciudad fue un papel importante en la expansión española hacia América, contribuyendo como figuras como Vasco Núñez de Balboa y Hernando de Soto, que nacieron aquí. Los siglos XVII y XVIII marcaron una época de decadencia, a pesar de la cual la ciudad es ahora un conjunto histórico, artístico, monumental. Antes de visitar el centro histórico de Jerez de los Caballeros, una de las mejores cosas que hacer es parar en un mirador ubicado en el arcén de la carretera N435 para tener unas vistas panorámicas de esta localidad de Badajoz. Desde este mirador podrás disfrutar de una perspectiva única de las casas de fachadas blancas ubicadas en la ladera de una colina y de los llamativos campanarios barrocos que sobresalen del centro histórico, además del entorno natural que los rodea. Sin duda es la mejor forma de tener una primera toma de contacto con la ciudad, además de hacerte una idea mucho más formada de cómo es su arquitectura. Empezamos nuestra visita al casco histórico en la parte alta, visitando la iglesia de San Bartolomé, que enamora a primera vista por su torre barroca y que es uno de los lugares más bonitos que ver en Jerez de los Caballeros. Construida a mediados del siglo XV en estilo gótico, fue posteriormente ampliada durante los siglos XVII y XVIII, aplicando el estilo barroco y añadiendo su popular torre, que destaca por su vistosa cerámica vidriada y coloreada. Después de observar todos los detalles de la fachada decorada con azulejos, columnas toscanas y salomónicas, puedes entrar en su interior para ver la capilla de los comendadores, donde descansan los restos de Vasco Núñez de Balboa, además de ver otros elementos importantes como las pilas bautismales, el retablo del altar mayor, el sepulcro del Vasco de Jerez, la sacristía, el púlpito y el antiguo órgano. Bajando por la empinada calle Oliva, llegamos en pocos minutos a la Casa Museo de Vasco Núñez de Balboa, dedicada al español que descubrió el Océano Pacífico y que sin duda es uno de los lugares más interesantes que visitar en Jerez de los Caballeros. Está ubicada en su casa natal. Este museo y centro de interpretación te permite dar un paseo por la historia de este viajero extremeño a través de objetos y audiovisuales mientras recorre sus reformadas estancias, entre las que destaca una cristalera que ofrece vistas al casco antiguo. Esta casa tiene tres plantas, la primera dedicada al descubridor, la segunda a la historia de Jerez de los Caballeros y la tercera a los caballeros templarios. La Plaza de España está presidida por la iglesia de San Miguel y está rodeada de terrazas donde tomar algo en otro sitio de los imprescindibles que ver en Jerez de los Caballeros. La iglesia de San Miguel, que todavía conserva algunos detalles góticos del siglo XV, como la portada del lado del Evangelio, fue ampliamente reformada durante el siglo XVII, añadiendo elementos de estilo barroco, como la capilla mayor, la portada del Perdón y la magnífica torre campanario de 64 metros de altura. En su interior se encuentran varios tesoros, como las bóvedas góticas, el templete barroco del altar mayor, el gran retablo tabernáculo dedicado a San Miguel Arcángel y el coro de estilo renacentista.
Muy cerca de la Plaza de España se encuentra el Castillo de Jerez de los Caballeros, o Alcazaba, una fortaleza musulmana hasta que fue reconquistada por Alfonso IX hacia el año 1230 con la ayuda de las órdenes del Temple, a los que les fue cedida su propiedad. Situada en lo alto de un cerro, este castillo, de forma pentagonal, destaca por su imponente muralla protegida por torres semicirculares con almenas. La torre de armas, torre del reloj, torre del carbón, torre de la veleta y torre del homenaje o sangrienta. La torre más importante es la torre del homenaje, porque allí murieron los últimos templarios. La torre del reloj es del siglo XIII y se usaba para defender la fortaleza templaria. Más tarde se colocó un reloj grande en la torre, pero en el año 1710 las tropas de Portugal robaron ese reloj. La torre tiene en su parte más alta la estatua de Cristo Salvador con los brazos abiertos. Aunque en el interior solo se conserva una pequeña capilla del siglo XV y un aljibe, merece la pena recorrer toda la muralla para disfrutar de todas las vistas de la ciudad, incluso de la iglesia de Santa María de la Encarnación y una parte del centro histórico. A los pies del castillo se encuentra la iglesia de Santa María de la Encarnación, construida en el siglo XV sobre otra de origen visigodo y que está considerada la más antigua que visitar en Jerez de los Caballeros. Después de observar su sobrio exterior, podemos entrar en la planta de cruz latina que destaca por la decoración barroca y el magnífico retablo de la capilla mayor, además de las excelentes tallas de una Magdalena penitente y de Jesús de Nazareno de gran devoción entre los jerezanos. Una de las actividades que recomendamos es callejear por el centro histórico de Jerez de los Caballeros, tomando como referencia varias calles, calle Templarios, Torres o Vasco Núñez de Balboa, de las que salen numerosas callejuelas empinadas que te llevarán a numerosos rincones con encanto de la ciudad. Somos unos amantes de perdernos por los pueblos, por las ciudades, únicamente con el placer de disfrutar de la vida diaria. Aquí en Jerez de los Caballeros no iba a ser distinto y sin duda es algo que te recomendamos para conocer esta perspectiva más íntima y local. Todas las calles mencionadas anteriormente conducen hasta la Puerta de Burgos, que es junto a la Puerta de la Villa las dos únicas que se conservan de la muralla de origen templario siglo XIII, que rodeaba la villa en época medieval. Situada junto al patio de la Cigüeña, un palacio que fue propiedad del conde de Verrona, esta puerta construida en mampostería con sillares de granito está formada por un torreón y un lienzo de muralla. La iglesia de Santa Catalina es la última de las cuatro iglesias más importantes de la ciudad. Fue dañada por el terremoto de Lisboa en 1755 y tuvo que ser reparada antes de comenzar la construcción de su fantástica torre, que junto a su fachada le dan el estilo barroco y neoclásico que sustituyó al gótico original. Merece la pena entrar en su amplio interior rodeado de capillas abovedadas y culminada con el precioso retablo barroco del altar mayor dedicado a Santa Catalina mártir. La Fuente de los Santos es una fuente del siglo XVI. Está cerca de la puerta de la villa y del convento de la Consolación. Esta fuente está formada por un recipiente de piedra de 8 lados. En el centro del recipiente hay una columna de hierro de la que salen 8 caños o grifos. Sobre esta columna hay una escultura de hierro de un niño. Palacio de los Gumanes.
Este palacio del siglo XVII se encuentra cerca del Hospital de Transeúntes. Perteneció a la familia Pérez de Guzmán, que eran dos hermanos gemelos. Manuel Pérez de Guzmán fue el primer marqués de Jerez de los Caballeros en el año 1887. Antes de esta familia, en el siglo XV, vivió aquí don Pedro Portocarrero, un señor importante que enseñó a Vasco Núñez de Balboa todo lo necesario para ser un gran caballero. El palacio tiene dos plantas y conserva las estancias originales de la época. Palacio de la Vicaria. Esta casa es del siglo XVII. Aquí vivía el vicario de la Orden de Santiago de Jerez de los Caballeros. En el balcón del centro podemos ver un escudo de armas de la Orden de Santiago. En la actualidad, este espacio se encuentra en el Museo de Arte Sacro, donde podemos ver pinturas, esculturas y piezas religiosas de gran valor. Y para finalizar la visita a Jerez de los Caballeros, os dejamos con la ermita de Veracruz del siglo XVII, que se conserva en la fachada lateral y frontal formadas de grandes pilares de granito, y la capilla del venerable Isabel de la Cruz, también del siglo XVII y dedicada a Isabel Méndez, mujer religiosa importante de Jerez de los Caballeros, porque dedicó su vida a ayudar a los pobres. El nombre de Jerez de los Caballeros se debe a la presencia de dos importantes órdenes militares y religiosas en la localidad. Primero los caballeros templarios y, posteriormente, los caballeros de la Orden de Santiago, que recibieron la villa tras la extinción de los templarios. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.